Corrí hacia mi ventana y entonces lo observé. Un hombre arriba de un caballo jalaba a través de unas cadenas a mi abuela. Ante mis ojos, esto era algo imposible, y cuando quise ver una vez más para reafirmar que mi mente no me engañaba, aquel hombre volteó hacia mí, y todo fue oscuridad. Comunidad, muy buenas noches, y antes que nada quisiera preguntarles, ¿cómo está yendo su octubre? La verdad, yo estoy muy feliz, fascinado por vivir estas fechas de terror, y precisamente por ese motivo hoy les traigo un episodio cargado de miedo, para que todos ustedes continúen con esa vibra oscura durante su cotidianidad. Sin más por añadir, les pido que si nuestro contenido les gusta, no olviden compartirnos para que podamos llegar a más personas que como todos nosotros sean amantes del terror. Ahora sí, no los detengo más y comencemos. Recuerden que yo soy Elías Salazar y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Mi abuela siempre nos decía que era una equivocación tener las puertas y las ventanas abiertas, sobre todo en Semana Santa, y que debíamos cubrir los espejos, que durante esos días no éramos libres de jugar y mucho menos de reír. Durante las noches oscuras, nuestra única luz solamente podía ser la de una vela, y ella siempre permanecía en su cuarto, rezando. Parecía que peleaba con alguien o más bien con algo. Lo curioso, y valga la redundancia, es que la curiosidad siempre me ganaba, y yo me acercaba para espiar aquellas peleas, si es que así se les puede decir. Pero ella simplemente se callaba, como si por alguna razón fuera consciente de mi presencia. Comunidad, ya lo sé. Sé que es octubre y nada tiene que hacer aquí un relato de Semana Santa, pero apenas pude tomar el valor de compartir esto, y créanme, este terror no los decepcionará. El último Viernes Santo en que mi abuela estuvo aún con vida y conmigo, yo me fui a dormir, cuando de pronto una extraña sensación en los tobillos me hizo despertarme de golpe, siendo justamente las 3 de la madrugada. Mi abuela rezaba en la orilla de la cama y sus manitas estaban unidas sobre mis tobillos. ¿Todo bien, abuela? Esta noche vienen por mí, hijo. Cuídate mucho. Y por favor nunca olvides todas mis advertencias, mis creencias. En el momento en que ella se levantó y se alejó de mi cama, yo quise seguirla, detenerla y decirle que estaría bien, que nada malo le pasaría. Sin embargo, mis piernas, mi cuerpo completo estaba paralizado, y cuando por fin conseguí moverme, corrí hacia mi ventana y entonces lo observé. Un hombre arriba de un caballo jalaba a través de unas cadenas a mi abuela. Ante mis ojos, esto era algo imposible, y cuando quise ver una vez más para reafirmar que mi mente no me engañaba, aquel hombre volteó hacia mí, y todo fue oscuridad. No estoy seguro de qué pasó, pero cuando volví a abrir los ojos, estaba acostado en mi cama. ¿Abuela? ¿Qué pasó, hijo? ¿Todo bien? Sí, abuelita, no te preocupes. Solo tuve un sueño horrible. Soñé que un hombre De pronto, mi abuelo comenzó a acercarse a mi cuarto, pero su caminar era antinatural, y en cada paso sus articulaciones crujían como si de madera se trataran. Inmediatamente noté que aquello no era un ser vivo, y mucho menos mi abuela. «Tú no eres mi abuela», grité, y postrándome en el piso comencé a rezar con toda mi fe. Pronto el crujir cesó. Levanté la mirada y entonces noté mi soledad, pues no había nadie más. No había nada. Siendo ya la mañana de ese mismo Viernes Santo, salí en busca de ayuda. Corrí con todos y cada uno de mis tíos, e incluso con los primos de mis tíos. Pero nadie me abrió la puerta, y yo no podía entender el por qué. Pero todos me negaron su ayuda. Todos a excepción del cura del pueblo, quien antes de que yo pudiera contar lo que estaba pasando, me hizo callar
y comenzó a relatarme una historia. Cuando tu abuelo era joven, enfermó gravemente. Los médicos le daban semanas de vida, pues para la ciencia él estaba desahuciado. Fue por ese motivo que tu abuela tomó la decisión de irse en busca, quizá de una ayuda alterna. Y al parecer lo consiguió, pues a las semanas de su partida, y como por arte de magia, tu abuelo resurgió. La vida volvió en él y se curó de todos sus males. Fue solo en ese momento que por fin tu abuela volvió a su hogar, pero ahora ella lucía distinta. Solo Dios sabrá por los horrores que tuvo que pasar, pero en esas 2 semanas, su cabello había encanecido y su rostro fue invadido por las arrugas de una clara vejez que ella aún no poseía. Después de todo eso, era extraña la vez en que ella salía al pueblo, y cuando lo hacía, se tapaba en su totalidad como si no quisiera ser vista, y en su mano izquierda portaba una especie de cadena. Pero lo peor vino 5 años más tarde, cuando tu abuelo falleció de manera súbita y misteriosa, en su cumpleaños número 30. Sé que quizá pienses que esto es un invento, que tal vez estoy inventando todas estas cosas, pero tu padre también falleció a los 30 años. ¿No es así? Y el padre tenía razón, pues curiosamente mi padre también había fallecido en su cumpleaños número 30. Bueno, volviendo a la historia. Después de que tu abuelo falleciera, la gente del pueblo comenzó a murmurar que un extraño, un hombre montado en un caballo, merodeaba por los alrededores, y siempre en Semana Santa. Lo último que aquel padre me dijo fue que mi abuela siempre llevaba consigo un libro, su diario, y que quizás si lograba encontrarlo, ahí podría hallar una respuesta. Luego de buscarlo por unas horas entre las pertenencias de mi abuela, por fin lo encontré, y fue solo entonces cuando pude comprender la magnitud de estos hechos. Pude entender las creencias de mi abuela. Por amor, una mujer es capaz de hacer todo. Mi marido está a punto de fallecer y yo me siento impotente. Sé que quizá me esté metiendo en temas oscuros, pero he oído de alguien, un hombre que vive a las orillas del pueblo, quien quizá pueda ayudarnos, y esta noche planeo buscarlo. Lo encontré. Le conté toda mi situación y él me asegura que esto es un mal específicamente hecho para matar a mi esposo. Hoy también me ha citado. Estamos en Semana Santa y dice que es el momento perfecto. Tengo un mal presentimiento, pero tengo que ir. Necesito ir. Han pasado 2 semanas. Aquella cita fue un infierno. El hombre me vendió a su Dios. Me hizo cosas indescriptibles. Torturas espantosas y doblegó mi voluntad para firmar el contrato. Sin embargo, estando encadenada e implorando por ayuda, un ángel me escuchó, me liberó y por fin logré escapar. Pero esta cadena de mi mano izquierda simplemente no me la puedo quitar, y por lo que veo el contrato sí funcionó. Mi esposo está sano, pero a la vez esto me aterra, pues lo que han pedido a cambio, lo que me obligaron a firmar fue horrible. Si esto es verdad, mi esposo vivirá 5 años y fallecerá a sus 30, pero lo peor viene después, pues durante 5 generaciones todos los primogénitos sufrirán la misma maldición. Fallecerán en su cumpleaños número 30. Perdónenme, hijos míos. Perdónenme, nietos amados. Los he sellado un destino escalofriante y no sé cómo remediarlo. Ha pasado 1 año desde lo que firmé. Nuevamente Semana Santa, pero no quiero salir. En las noches lo veo. Un hombre extraño me rodea por la casa y sé que me busca. Creo que quieren cerrar el trato, pues yo no debía escapar. Sé que vienen por mi alma y si aún no han ingresado es porque todas las noches me las paso rezando, implorando por ayuda a Dios. Por eso mantengo todo cerrado y solo me ilumino con velas. Sé que todo esto es el ritual que los mantendrá lejos de esta casa. Cuando terminé de leer me di cuenta
Reuní todas las piezas y un horror indescriptible me inundó. Ahora entiendo por qué mi abuelo se fue, por qué mi papá ya no está, y sobre todo, por qué desde pequeño mi abuela hacía todas estas cosas, el por qué sus creencias eran tan fuertes. Ella mantuvo a eso al margen de esta casa, pero ahora yo muero de miedo. Ella, mi abuelita ya no está y yo sigo manteniendo las puertas y ventanas cerradas, cubriendo los espejos e iluminándome con velas, rezando durante las noches. Pero ya tengo 29 años y pronto cumpliré mis 30. Soy consciente de lo que eso significa al ser yo uno de los primogénitos, y también sé que mi historia es muy surrealista, pero exactamente por el poco tiempo que me queda es que se las comparto. Quiero que sea mi memoria, dependiendo de la fecha en que ésta sea publicada, de un muy probable difunto. Gracias por escucharme, y solo por precaución. Gracias por escucharme, y solo por precaución. Ya saben qué hacer durante Semana Santa. Desde que tengo uso de memoria vivimos al lado del cementerio, en las noches oscuras o en las muy frías. En aquel lugar donde se dice que descansan los muertos, se escuchaban ruidos, voces, golpes. Mi madre y mi padre siempre nos decían que no nos preocupáramos, que eso era gente inescrupulosa que intentaba entrar al cementerio a robar cosas o simplemente a divertirse en aquel santo lugar. Así que fuimos creciendo con la visión del cementerio a un lado de la casa, y esta se hizo parte del paisaje. Hasta que una vez, cuando yo contaba con unos 16 años, ocurrió algo que en verdad me demostró que allí, donde creíamos que solo habían restos óseos, también habían almas. Almas que siguen vagando por este mundo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando me desperté de súbito y por un impulso que aún no puedo explicar, me asomé por una de las ventanas que daba al cementerio. Y fue entonces cuando vi varias figuras reunidas. Parecían personas, o en realidad, desde donde yo las veía, eran personas. Me asombré y me asusté porque eran demasiados individuos. Así que desperté a mi hermano mayor y le dije: Oye, ¿está pasando algo en el cementerio? Los dos salimos sin hacer ruido, pues una de las cosas que teníamos prohibidas por nuestro padre era que saliéramos de noche, y sobre todo si nuestra intención era ir hacia el cementerio. Pero la curiosidad que sentíamos esa noche, la curiosidad que mi hermano y yo compartíamos, era más grande que el miedo que pudiéramos llegarle a tener a nuestro padre. Y precisamente por esto, salimos. En puntita salimos por la puerta principal, intentando que nuestros padres no nos oyeran. Y fue así que llegamos por el lado del cementerio, donde momentos antes habíamos visto a aquellas personas. Al irnos acercando, un murmullo de voces se escuchaba, como si en verdad hablaran entre ellos. Pronto, mi hermano y yo nos miramos y en secreto nos dijimos: Creo que están jugando cartas. Esa fue nuestra primera impresión, pero al irnos acercando cada vez más a ellos, las personas fueron desapareciendo. Cuando llegamos al lugar exacto donde estaban, una densa niebla cubrió el cementerio y al notar que habían desaparecido, retrocedimos unos pasos, pero no podíamos encontrar la salida. Cosa rara, pues el lugar donde nos encontrábamos era el cementerio, el cual conocíamos muy bien porque en las tardes solíamos jugar y revisar las bóvedas de los difuntos. Pero en ese momento, el cementerio no tenía salida. Era un inmenso laberinto en el cual nos encontrábamos atrapados. Estábamos aterrados, y para colmo de males, los murmullos volvieron. No veíamos a esas personas que vimos desde la casa, pero sí los escuchábamos a nuestras espaldas y a nuestros lados, como si hablaran de nosotros, como si criticaran lo imprudente que habíamos sido al ir a visitarlos en ese momento donde ellos se reunían, como si les hiciera molesto que estuviéramos transgrediendo su espacio, y así hubiéramos unido al mundo de los vivos con el de los muertos. En ese momento sentíamos que estábamos en un lugar al que no pertenecíamos, un lugar donde no éramos bienvenidos. El miedo nos invadía y no sabíamos qué hacer.
Queríamos salir de allí lo antes posible, pero el laberinto del cementerio no nos los permitía. Estábamos atrapados en un mundo que no era el nuestro, un mundo donde los muertos reinaban y los vivos no tenían cabida. El ambiente se hizo frío y tétrico. Nosotros nos tomamos de las manos para inmediatamente después y como niños pequeños correr hacia cualquier lugar y sin rumbo. Sin embargo, y gracias a Dios, antes de que nosotros pudiéramos siquiera notarlo, ya habíamos logrado llegar a la entrada de nuestra casa. Después de esto, ahora sé que los ruidos que dice mi madre y mi padre que son personas sin escrúpulos, en realidad son algo más. En algunas otras ocasiones, me he despertado en las noches y nuevamente los he visto reunidos, exactamente en la misma parte. Pero sé, ahora sé, familia, que no son personas de este mundo. Ellos, esos seres pertenecen al más allá. Me llamo Juan Carlos y soy pintor desde hace ya bastantes décadas. Es mi oficio y verán, en cierta ocasión yo había aceptado el trabajo de pintar una funeraria, la más grande de mi ciudad. Ese día, por alguna razón, yo quería terminar lo más rápido posible aquel trabajo y precisamente por esas razones que decidí quedarme pintando aún en la noche. La funeraria era un edificio antiguo y sombrío, con paredes muy viejas y ventanas góticas, y todo eso me hacía sentir muy incómodo desde el principio, pero quise ignorarlo y no darle ningún tipo de importancia. Simplemente me concentré en mi trabajo, pintando las paredes y el techo con precisión como siempre suelo hacerlo. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad parecía crecer dentro de la funeraria y comencé a sentirme extraño, nervioso. Pero en el fondo yo solo me decía que se trataba de mi imaginación, sobre todo por la idea de pensar que allí habían velado a muchos muertos. Sin embargo, y cuando la energía eléctrica se fue, supe de inmediato que era la hora de irme. Mientras recogía mis cosas, no sé por qué, pero tomé la decisión de pasar por una de las salas para asegurarme de que todo estuviera en orden, de que no olvidara nada. La oscuridad en ese lugar era total, y de repente vi un ataúd en el centro de aquella habitación, que era iluminado por 4 velas, una en cada una de sus esquinas. El resplandor de las llamas hacía que sombras inquietantes se crearan en las paredes. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el rezo. Eran murmullos bajos y constantes, como si una multitud de personas estuvieran velando en voz muy baja al muerto. Pero ahí, en la habitación no había nadie. La sala estaba completamente sola, a excepción del ataúd y de mí. El terror se apoderó de mí, de todo mi ser. El corazón me latía con una fuerza desmedida y mi respiración era agitada. Yo intenté dar vuelta y huir, pero las piernas no me respondían. Las sentía pesadas como si estuvieran ancladas al suelo. Y entonces, el rezo cesó. La oscuridad parecía haberse vuelto aún más densa, siendo ese el momento más inquietante de mi vida, pues a mis espaldas les juro que podía sentir una presencia, pero no me atreví a mirar. Finalmente, y con un esfuerzo supremo, por fin logré librarme de la parálisis, y entonces corrí. Huí hacia la salida. La puerta parecía estar a kilómetros de mí, y el sonido de aquellos pasos persiguiéndome retumbaban en la inmensidad de la oscuridad. No sé cómo ni por qué, pero gracias a Dios al final conseguí salir de la funeraria, encontrándome con una noche fresca y tranquila. Por mi parte, yo respiré profundamente, como intentando calmarme, y entonces supe que jamás regresaría a trabajar a ese lugar. Al día siguiente le pedí a un conocido mío que se encargara de terminar aquel trabajo, pero eso sí, le advertí que jamás se quedara hasta tarde, pues no deseaba que cometiera el mismo error que yo. Esta comunidad es mi historia, y aunque probablemente no sea la más escabrosa que hayan podido escuchar, sí es uno de mis más grandes miedos en la vida. De igual manera, muchas gracias si aún siguen aquí, y en verdad, traten de jamás quedarse hasta tarde en una funeraria.